Vamos entonces a continuar. Tenemos aquí el proyecto Acciones afirmativas para garantizar la educación inclusiva en instituciones educativas de zona rural del municipio de Garzón Huila. Allí me aparece como autora Judy Alexandra Ortega. Judy, ¿estás aquí conectada? Por favor, activa tu cámara. Buenos días. Hola Judy, buenos días. Por favor, me indicas si estás sola en el trabajo o hay alguna persona contigo como autor. Sola. Ah, perfecto, Judy. Entonces, para este proyecto nos acompaña nuestra profe Daisy como esa docente que acompañó el proceso en práctica 5 y la docente Xiomara Constanza como docente jurado de este proyecto. Profe, bienvenida también. Entonces, Judy, estamos aquí atentos para el proceso de socialización. Recordarte que tienes 15 minutos para la socialización y ya luego entran las preguntas de la docente jurada. Bienvenida, Judy. Muchas gracias. Ya comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, si... Sí, señor. Ya se está bien. Bueno, a todas las presentes, mucho gusto. Estudiante de Educación Especial, Judy Alexandra Ramírez Ortega. Voy a presentar mi proyecto de tesis que tiene por nombre Acciones afirmativas para garantizar la educación inclusiva en la institución educativa Ramón Alvarado Sánchez de zona rural en el municipio de Garzón Huila. Este proyecto parte de una lectura de todas las normativas internacionales que se están teniendo en cuenta la construcción de una ruta o de mediar frente a la educación con carácter diferencial o responder a la educación inclusiva. Entonces, aquí menciono 4 que están hiladas como en una línea de tiempo, que es la Declaración de Salamanca, la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y la Agenda 2030. Ellas se tienen en cuenta porque Colombia participa de esta firma, ¿sí? Con el ánimo de responder a esa educación inclusiva, Colombia empieza a generar diferentes leyes, normas, decretos, y para eso se toma la ley 1618 y el decreto 1421. ¿Por qué? Porque el decreto referente a la ley 1618 mencionando a las acciones afirmativas y en esta búsqueda de encontrar cómo podemos nosotros atender estudiantes con discapacidad, pues encontré el tema de las acciones afirmativas que nos invita a hacer una red de trabajo entre familia, sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, instituciones públicas y privadas, que den un apoyo, den un apoyo a esos procesos educativos, pedagógicos que se gestan dentro de una institución educativa que por ende no se pueden realizar solamente dentro de una institución educativa y la normativa internacional lo viene estudiando desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese afán de esa construcción de red, el proyecto en el transcurso hace un fortalecimiento o tiene en cuenta las áreas de gestión, que son las áreas de gestión administrativa, pedagógica y comunitaria, junto con métodos pedagógicos que respondan también a esa articulación de redes, que es el socioconstructivismo que nos invita a tener en cuenta el contexto sociocultural del estudiante. Y por lo tanto, que es de Levi-Vygotsky, el socioconstructivismo de Levi-Vygotsky, el modelo dialogante de Julián de Zuviría y la comunidad de aprendizaje de Rosa María Torres. La pregunta problema realmente fue bastante el antecedente o la antesala que se hizo para esta pregunta. Todo nos llevaba a esa cómo, digamos, se llegaban a instituciones educativas, a la institución educativa, a los directivos, a docentes, a familias. Sí, yo sé que existe una norma, yo sé que el gobierno sacó una norma, yo sé que tengo el derecho, pero ¿cómo lo aplico?
Entonces, dependiendo a ese cómo, quisimos responder en cuáles son los elementos a tener en cuenta en la construcción de acciones afirmativas para la atención de estudiantes con discapacidad en la institución educativa Ramón Alvarado Sánchez, que beneficien una trayectoria con calidad. Esto responde a una educación inclusiva. Para ello, entonces, se genera el objetivo general. Y el objetivo general parte de un verbo que es fortalecer, más que crear o diseñar, porque en la institución educativa se identifica que sí realiza acciones afirmativas, pero el desconocimiento, digámoslo así, en cuanto a la normativa o el sistematizar sus experiencias, pues desafortunadamente no hace tener relevancia a esas acciones que ha venido realizando en el transcurso de la aplicación del decreto 1421. Entonces, por lo tanto, fortalecer, el objetivo se menciona con fortalecer acciones afirmativas para garantizar las trayectorias efectivas en la atención de estudiantes con discapacidad en la institución educativa Ramón Alvarado Sánchez, de zona rural, municipio de Arco. Los objetivos específicos van en acompañar, fortalecer, generar, intervenir. ¿Acompañar a quién? Al sistema administrativo, en sus áreas de gestión, una revisión, un diagnóstico documental, saber cómo están esos documentos, esas lecturas frente a la educación inclusiva, si el PEI está respondiendo a unos métodos que realmente lleven a los profesores y a las profesoras a aplicar métodos que realmente tengan en cuenta la particularidad del estudiante. En este caso, pues, hablando del RUA, socioconstructivismo, y el PEI de la institución educativa aplica el constructivismo. Fortalecer una red local que, digamos, articule la familia, la institucionalidad con lo local, con todos los facilitadores locales que puedan tener. Esa red se empieza a trabajar y a fortalecer. Generar apropiación en los docentes y en las docentes para que puedan dominar de alguna manera dentro de la práctica estrategias pedagógicas para los estudiantes que llegan a sus aulas y que desafortunadamente tenemos en el departamento del Huila, no sé si a nivel nacional, que desde las secretarías certificadas nos envían docentes de apoyo con unas diapositivas generalizadas y no teniendo en cuenta la necesidad del tiempo. Lo que se hace, en este caso, en el proyecto, no se hace capacitación como tal a docentes, sino que se hacen unos acompañamientos en la formulación de los PIAR, formulamos y la moral. Después de se quedan en la formulación del anexo 1, sino que va un anexo 2 y el anexo 2 va complementado con una del estudiante o de la estudiante, pues eso a la intervención en el aula. Digamos, no juzgar al profesor o a la profesora si lo hizo bien o no lo hizo bien, si está incluyendo o no está incluyendo, sino como un acompañamiento para que el docente sienta que de alguna manera está siendo respaldado en ese aprendizaje del cómo puedo yo aplicar una estrategia pedagógica dependiendo o partiendo de la particularidad del estudiante. ¿Por qué se hace necesario este proyecto? Les presento, son 7 estudiantes, todas ellas representantes del género femenino, entre los 6 y los 19 años. A ellas las unen 2 situaciones, una que son las vivencias que han tenido que cruzar pues con sus familias en el tema de las necesidades educativas, que son como la promoción educativa sin ajuste razonable, se han promovido sin ningún tipo de ajuste. Deserción educativa, pues esto ha llevado a que las familias de continuar en los procesos educativos. Sin oportunidad educativa, en el caso de las niñas de discapacidad múltiple, siempre cerradas las puertas, total. Y seguridad de las familias en el contexto social, ¿no? O sea, yo de mamá tengo miedo de enviar a mi hija a este contexto social de la institución educativa, algo le puede pasar. Desconocimiento de los deberes y derechos, ya se saben cuáles son los deberes de las instituciones y se saben cuáles son los derechos de las familias, pero desconocemos cuáles son los derechos de las instituciones
y cuáles son los deberes de las familias. Aquí en el proyecto prima de alguna manera esas dos. Y lastimosamente no tienen redes en el municipio, no existe una red local que ayude a movilizar algún tipo de acción que ayude a minimizar estas barreras o estas situaciones en el sector educativo, a diferencia de un proceso que es el que sirve como puente para que las familias se movilicen ante la institución educativa, liderado por una, valga la redundancia, perdón, por una líder comunitaria que a su vez es la investigadora de este proyecto, y moviliza a las familias para que puedan llegar a la institución educativa a gestionar su cupo. Esto hace que el proyecto tenga más fuerza porque es gestado por las mismas familias. Entonces, ¿qué busca hacer el proyecto? Identificar las barreras en esas situaciones, en esas necesidades educativas. ¿Para qué? Para poder responder a unas acciones afirmativas que a la vez que se encuentran las barreras, esas barreras, el tránsito de ir encontrando las barreras, nos permita también encontrar a los facilitadores. El antecedente de este proyecto viene desde hace algunos años. El año 2017 llega al Ministerio de Salud con la estrategia RBC, haciendo un diagnóstico a nivel nacional y en este caso en la región centro. Identifica una líder comunitaria, la capacita frente a la RBC y hacen un diagnóstico en el municipio cómo está la RBC y cómo se está ejecutando. En ese diagnóstico arroja que el tema de educación de los 5 componentes de la RBC es el más delicado, es el que presenta más falencias y más barreras. En el 2018 llega la implementación del decreto 1421 en la zona urbana del municipio de Garzón, y es ahí donde la líder comunitaria empieza todo un proceso de poder articular, ya que desde 2015 viene trabajando los procesos pedagógicos desde los procesos comunitarios, viene gestando el poder hablar con las instituciones educativas, que de alguna manera pudiera servir como un facilitador o una facilitadora en esas estrategias que pudieran dar respuesta a la atención con calidad de los estudiantes. El marco teórico, pues ya lo mencionamos. En este marco legal, ya las anteriores, quiero mencionar que todo apuesta a la circular 21, que pues se busca que esta estrategia pueda dar alguna luz a nivel departamental, porque a nivel departamental estamos, y a nivel municipal, al carecer de experiencias significativas sistematizadas, pues desafortunadamente no tenemos un informe departamental que pese ante el ministerio, que en el departamento se están haciendo acciones afirmativas, perdón, vale aclarar que estamos en el fiestas de San Pedro. En la circular 21 nos menciona que al 2024 debemos estar implementando estrategias que se han ido sistematizando y que se puedan multiplicar. Entonces, ahí apostamos a tener algún tipo de eco a nivel institucional. La metodología se llevó a cabo en 4 fases. La fase 1, que fue una fase de diagnóstico documental, cómo está la institución educativa frente a sus barreras y cuáles son los facilitadores que han ido encontrando en toda su trayectoria. Y ahí revisamos el PI, encontramos que hay un borrador de política institucional y los planes de aula, y que desafortunadamente los planes de aula los profesores copian y pegan desde hace muchos años y no tienen en cuenta la realidad del año en curso. La fase número 2, tenemos aquí ya se gesta un convenio firmado por los docentes, por las instituciones directivas y familias, un convenio que nace ahí dentro de la institución educativa, denominado Estrategia de Acogida y Bienestar para asegurar trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales. Este título lo lidera la rectora de la institución educativa, y toda la documentación, todo lo que afirma los deberes y los derechos tanto de la institución educativa como de la familia están avalados, están referenciados con las normativas nacionales.
En la fase número 3, todas esas estrategias que se han ido tejiendo con los docentes en la formulación de los PIAs se llevan a cabo. Aquí en la fase 3 tenemos en cuenta los contextos familiar, social y comunitario. Institucional también. En el institucional, pues acompañamos a los docentes a formular los ajustes razonables. En el familiar, hacemos todo un proceso de preparación al ingreso al aula, acompañamiento en casa, y también se delegan a las familias algunas acciones que deben de realizar pedagógicamente dentro de casa. A nivel local se hacen las alianzas con redes a nivel sociocultural, a nivel pedagógico también, que las docentes puedan, las estudiantes puedan tener algo extracurricular que ayude a fortalecer las capacidades ya identificadas en todo el proceso, porque a nivel de todo el proceso se ha hecho una valoración pedagógica que ha permitido arrojar un resultado de cómo encontramos y que hemos ido a la estudiante. Como cuarta fase tenemos la sistematización, la evaluación y difusión. Ya teniendo todo sistematizado, se socializa a la institución educativa y se lleva este proyecto a una segunda instancia, que es multiplicar la institución educativa privada, donde tenemos excelentes resultados. Desafortunadamente, resultados que no tenemos en este proyecto. De las 7 familias nos terminan 7. Nos terminan 6. En la institución educativa, que nos deja una política institucional ya debidamente organizada, planes de aula reestructurados y profesores y profesoras enamoradas y comprometidas y con una palabra maravillosa que es con voluntad de trabajo. En la Secretaría de Educación, a nivel nacional y a nivel local, o sea, regional, de la departamental, y el ministerio conocen de esta estrategia, porque de alguna manera todas las interrogantes, lo que se nos iba presentando en cuanto a barreras, no dábamos solución si no había respuesta de la Secretaría de Educación Departamental o del ministerio, o en su defecto las organizaciones que ustedes ven al lado derecho de la diapositiva. A nivel local nos quedan líderes comunitarios confiados en que sí, realmente sí se puede hacer una articulación teniendo en cuenta la institucionalidad, porque hay algo que nos respalda. En las organizaciones de base comunitaria ya se rompe el esquema que se trabaja solamente con discapacidades segmentadas, sino que hay que trabajar la inclusión real y da confianza en que la organización de base comunitaria puede de alguna manera ser un voluntario, un apoyo, un facilitador dentro de esos procesos pedagógicos que están dentro de la institución educativa. Y en organizaciones nacionales, pues no es desconocida esta experiencia significativa, por lo tanto, se motiva a la institución educativa de pasarla dentro del informe anual para que pese un poco más el informe que se pasa al Ministerio de Educación. Lastimosamente, en el sector familia se desisten, algunas por falta de tiempo, otras porque no tienen la confianza en el contexto, otras familias porque no tienen el recurso económico para movilizar, pues salen infinidades. Tener en cuenta que a las estudiantes en su totalidad se les encontró capacidades de poder manejar el autocontrol, el autoaprendizaje. Son estudiantes que definitivamente nos arrojan resultados positivos en cuanto a su aprendizaje. Esto también se da un problema mayor, que es la exclusión. No podemos responder a poder llamar, buscamos múltiples estrategias para poder garantizar que sus familias se mantengan y no es posible. Y en el Estado, lastimosamente, el cómo es el mayor preocupante que se sigue presentando, porque por mucho que nos logramos gestionar o articular con la Secretaría de Educación Departamental, que es quien nos delega los docentes de apoyo para que esas capacitaciones sean un poco más prácticas, pues desafortunadamente no se pudo lograr porque no hubo eco con el ente ejecutor. De ahí viene entonces cuál es nuestra discusión o cómo podemos concluir. El proyecto deja a la institución educativa una ruta de atención a estudiantes con discapacidad que no solamente responde a estos 7 casos, responde a cualquier estudiante, porque los docentes nos preguntaban, Alexandra, ¿cómo hago para
saber qué debo de hacer cuando llega un estudiante con discapacidad. En esta ruta pueden encontrar el paso a paso, al lado izquierdo las barreras y al lado derecho los facilitadores a nivel local que quedan dentro del proyecto. Entonces, lastimosamente, es hora de preguntarnos dónde está la intersectorialidad que se habla dentro de los documentos a nivel nacional, ¿sí? Y que se quiere responder a nivel internacional. Si la educación estamos en línea amarilla, digámoslo así, porque desafortunadamente no nos articulamos desde los ministerios. Cada uno de los ministerios, cuando hablamos de intersectorialidad, debemos de responder, articular con el sector de educación. Y muchísimas gracias a nuestro estudiante. Pues ya dejemos así por fin, Judy, por tiempos también de la sustentación que tenemos. Agradecemos todo el ejercicio socializado y realizado en esta área de Garzón. Y ahora le doy la palabra a la profe Xiomara para tiempo de preguntas o de retroalimentación. Profe, bienvenido. Primero, pues felicitarte. Ay, no escucho. No, señora. No, profe. Ahora sí me escuchas un poco mejor, me voy a acercar un poco a la pantalla. ¿Me escuchas? Yo sí estoy escuchando, pero hay que subir el volumen del equipo. Ya lo subí todo. ¿Me escuchas un poquito mejor? Sí, señora. Bueno. Digo que los demás, perdón, profe, que los demás subamos un poco el volumen de nuestros equipos para poder escuchar mejor. Por favor, gracias. Primero que todo, Judy, quiero felicitarte porque es una propuesta realmente innovadora, interesante. A la docente que acompaña el proyecto de investigación también, veo que te entregó bastantes estrategias para que pudieras lograr entregar una propuesta coherente, una propuesta significativa y que realmente aporte a los procesos pedagógicos de un lugar. Tocaste temas importantes como el desconocimiento a la norma y cómo podemos facilitarlo, cómo podemos también sistematizar esas experiencias y de qué manera se puede trabajar desde el sistema administrativo del plantel, desde el acompañamiento con los docentes, teniendo en cuenta la necesidad, ¿sí? También hablaste en fortalecer esa red, en esas estrategias pedagógicas que no se pueden quedar al aire, sino que también tienen que tener una fuerza en una investigación. Entonces, pues me parece que es muy bueno. Tocaste algo muy importante y era acompañar al docente sin juzgar, sino totalmente en una visión de orientación. Y eso es lo bueno porque tenemos que hacer eso dentro de nuestras prácticas, porque nosotros podemos tener toda la teoría, pero enfrentarnos a una realidad y con múltiples acciones, pues es un poco más complejo. Entonces me pareció muy interesante que hayas dicho acompañar al docente sin juzgar, me pareció muy bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron o qué aspectos consideras que se deben fortalecer para futuras investigaciones a partir del tema que tú logras abordar? Definitivamente el trabajo de campo. O sea, no se puede construir sin conocer, ¿no? O sea, las normativas se construyen desde arriba y por eso esa palabra tan grande, esa pregunta del cómo se convirtió en un peso, y en el momento de yo poder formular la pregunta, porque no sabía cómo incluir a las familias, cómo hacer que la gobernabilidad responda, cómo hacemos que los docentes se apropien, cómo, o sea, entonces definitivamente si no se tienen en cuenta el contexto, la práctica como tal, desafortunadamente no se van a poder gestar proyectos que arrojen resultados que se puedan movilizar, que se puedan multiplicar. Y en este caso, pues, estoy la líder que se menciona ahí y son cerca de 8 años de acompañamiento dentro de un proceso con personas con discapacidad que iniciamos simplemente aprendiendo a pintar.
¿sí? Y en un proceso de 7 años nos dimos cuenta que pudieron desarrollar una capacidad para formar empresa. Y entonces yo dije, bueno, entonces no es necesario empezar de cero. O sea, empezar de cero, que capacitar instituciones, y seguimos capacitando instituciones. De la manera voluntaria, con el ánimo de que la población del municipio entendiera que la discapacidad no es una incapacidad. Sin embargo, después viene un tener en cuenta que si las organizaciones de base comunitaria llegan cuando toda la ruta ha terminado, ¿sí? La ruta de salud, la ruta de educación, las familias desisten completamente. Entonces ahora quedo con mi hijo que tiene 14 años y no tengo el tiempo para atenderlo y tiene todos sus caprichos de adolescencia. Entonces mandémoslo a esta organización que aprenda a pintar. Entonces empieza un proceso que es supremamente necesario, y lo digo dentro de mis conclusiones, y es tener en cuenta la primera infancia, esa articulación del ICBF con la institución educativa, con el Ministerio de Educación, que realmente dejen estrategias marcadas, estipuladas, que las personas que hacemos procesos de investigación o que deseamos dar una garantía de esas trayectorias efectivas, nos den una herramienta donde desde primera infancia se hace un engranaje para la básica para la primaria, para los grados iniciales, y de esta manera se pueda ir formando familia, porque por eso existen las familias en nuestra institución. ¿Y por qué funcionó en las otras 2 instituciones? Porque eran familias que venían del proceso durante los 8 años y tenían ya un concepto de la discapacidad completamente diferente. Muchísimas gracias, Judy. Tengo una inquietud, ya es personal, frente a tu proyecto de investigación, y quisiera saber cuáles fueron los principales limitantes en la recolección de esos datos. La limitante es que todo, o sea, si yo les mostrara, yo iba grabando, yo entendí lo que era sistematizar. Son la cantidad de libros, si ustedes ven a mi espalda, son cerca de unos 12 libros de notas, son cerca de 7 libros de cuadernos de diarios de campo, netamente de estos estudiantes, y poder ir recolectando a juntas, pues todo fue de nota, ¿no? Porque fue la observación participante ahí directa en el estudiante, donde yo llevaba una herramienta y el estudiante me daba respuesta, y yo de una vez escribía por qué dio respuesta, y qué fue lo que lo motivó, qué fue lo que no me sirvió cuando me voy con desaire porque no me respondió el estudiante o la estudiante. Me pregunto, pero ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué pasó? Entonces me lleva otra vez a otra estrategia. Entonces no hay como un hilo conductor que me decían los docentes y las docentes cuando capacitaban a las instituciones educativas: Alexandra, créate una guía, necesitamos la guía. Y empecé, ese fue mi primer proyecto, digámoslo así, de una guía de formadores, no sé qué, para la atención con discapacidad. Pero esa guía me doy cuenta que cuando yo voy a la práctica, entender al docente dentro del aula, porque yo me voy de voluntaria a las aulas educativas a entenderlos, por qué no reciben a mis estudiantes que tengo yo en la organización de base comunitaria, pero por qué. Entonces yo llego y es supremamente difícil, niños o niñas que todavía usan pañal, niños y niñas que no se están debidamente pues quietos, y me toca ir a bajarlo de la tapia. O sea, hay diferentes situaciones que se le generan al docente, y eso me lleva a mí a entender que definitivamente no hay una guía, porque cada característica, cada estudiante es un mundo diferente. Inclusive si los une la discapacidad, en este caso hablemos de discapacidad auditiva, no quiere decir que sean una sola característica que envuelva a ese estudiante. Entonces, definitivamente, la recolección de datos fue de muchísimo esfuerzo, tanto en la recolección como en la recolección y en la sistematización, digámoslo así, en ese análisis, porque fue hacer una línea de tiempo de cómo se fue generando las respuestas de estas estudiantes, y que lastimosamente el resultado, pese a que ellas mostraron resultados en el área pedagógica, cognitiva, las familias no dieron respuesta, ¿sí? Entonces ahí viene una segunda fase, no sé cómo la llamemos, donde por qué en estas familias de instituciones privadas sí nos funcionó el convenio y el proyecto, y por qué en esta institución rural no nos funcionó.